Buen día, mi nombre es Andrés Díaz y el día de hoy les voy a presentar el tema de formación docente a distancia. Entre las definiciones que encontramos está la de que es un método asíncrono donde no se necesita que el docente ni el alumno estén presentes y que además puede quedar grabada en los nuevos métodos digitales que existen, como es la red, y que también permite que el alumno pueda acceder a estos conocimientos. Lo que vamos a ver no va a ser tanto la parte del alumno como usuario, sino cómo se han formado los docentes a través de la educación a distancia y cuáles han sido los pasos o la evolución que ha tenido este proceso tan importante. Comenzaremos con cuáles fueron los factores para el desarrollo de la educación a distancia. Principalmente, la invención de la escritura permitió tener un registro sobre los escritos y los conocimientos que existían. Como segundo punto, la invención de la imprenta que permitió la masificación de los textos y la expansión de los mismos. En tercer punto, la aparición de la educación por correspondencia, que será de suma importancia en este tema. Como cuarto punto, la aceptación mayoritaria de las teorías filosóficas democráticas que eliminan los privilegios, es decir, la educación era para todos, ya no solamente para las clases más privilegiadas. El uso de los medios de comunicación en beneficio de la educación, como son la televisión, la radio, correspondencia, los actuales como lo que es la web, páginas de cursos, etc. Como sexto punto, la expansión de las teorías de enseñanza programada, es decir, los cursos en línea. Antes de revisar cómo los docentes usaron la educación a distancia para su formación, veremos hacia quién está dirigido, que eran los residentes en determinadas zonas geográficas que estaban alejadas de los servicios educativos generales convencionales, es decir, adolescentes y jóvenes rurales que aspiraban al éxodo hacia las ciudades que ofrecen más posibilidades de formación educativa. Los adultos que por imperativos laborales no podían acudir a instituciones clásicas. Las amas de casa con dificultades para cubrir horarios lectivos ordinarios. Los hospitalizados o los que sufren algún tipo de minusvalía física que les impide seguir cursos convencionales dentro del aula. Los reclusos que, disponiendo generalmente de mucho tiempo para el estudio, no cuentan con la posibilidad de ausentarse del centro penitenciario. Los emigrantes, por causas laborales, o los residentes en el extranjero, que por razones de representación diplomática no podían continuar su educación en su país. Los ciudadanos que disponen en sus países, que están en vías de desarrollo, de pocos centros de enseñanza para atender a todos los que desean acudir a ellos. Los que tienen demasiados años para acudir a las aulas, pero que no son tan viejos como para no continuar con su educación. Posteriormente, observemos cuáles fueron las causas que llevaron el surgimiento de la educación a distancia, que inicialmente fue con el aumento de la demanda social de educación, que generó la masificación de las aulas convencionales, dado que, por una parte, surgió la explosión demográfica y de alcanzar todos los niveles de estudio por parte de clases sociales nuevas demandantes del bien de la educación, con el consiguiente deterioro de la calidad de esta. Segundo punto, la necesidad de combinar educación y trabajo, que con el fin de adaptarse a los constantes cambios culturales, sociales y tecnológicos, sin necesidad de abandonar el puesto laboral, pide otra modalidad de formación que no exija la permanencia en el aula. Como tercer punto, los cambios sociales provocados por guerras o revoluciones impulsaban a las sociedades a la búsqueda de vías económicas, accesibles y eficaces para formarse, y a los profesionales que los nuevos tiempos requerían. Como cuarto punto, vencer las distancias en países de grandes dimensiones y población escasa y dispersa imponía nuevas propuestas metodológicas que abaratasen la necesidad de que los estudiantes acudieran a las poblaciones que disponían de instituciones presenciales. Como último punto, las transformaciones tecnológicas que permiten reducir la distancia han sido una causa constante del avance de la enseñanza-aprendizaje no presencial. Los recursos tecnológicos posibilitan mediante la metodología adecuada suplir e incluso superar la educación presencial, con una utilización de los medios de comunicación audiovisual e informáticos integrados dentro de una acción multimedia que posibilita no solo la comunicación vertical profesor-estudiante, sino la horizontal entre los propios participantes en los procesos de formación. El fenómeno de los avances tecnológicos en el campo de la comunicación y la informática ha enriquecido los instrumentos de la tecnología educativa
con la incorporación de los equipos de grabación, reproducción y transmisión de texto, sonido e imagen. Y no olvidemos que buena parte de estas tecnologías se encuentran hoy en los hogares de multitud de ciudadanos. Es importante mencionar cuáles fueron los periodos de desarrollo de la educación a distancia, ya que no siempre se aprendió con el apoyo de los actuales medios electrónicos, sino que esta forma de enseñar y aprender ha evolucionado en el último siglo y medio, a lo largo de 3 generaciones de innovación tecnológica, los cuales son correspondencia, telecomunicación y telemática. La enseñanza por correspondencia usaba textos muy rudimentarios y poco adecuados para el estudio independiente de los alumnos. Nació a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con el desarrollo de la imprenta y de los servicios postales. Inicialmente, el manuscrito y los servicios nacionales de correo, que bastante eficaces, aunque lentos en aquella época, se convirtieron en los materiales y vías de comunicación de la iniciática educación a distancia. Metodológicamente, no existía en aquellos primeros años ninguna especificidad didáctica en este tipo de textos. Se trataba simplemente de producir por escrito una clase presencial tradicional. Poco se tardó en apreciar que el aprendizaje así no era fácil, por lo que se trató de dar una forma más interactiva a ese material escrito mediante el acompañamiento de guías de ayuda al estudio. La introducción sistemática de actividades complementarias a cada lección, así como cuadernos de trabajo, ejercicios y de evaluación que promoviesen algún tipo de relación del estudiante con la institución, el material y el autor del texto, y que facilitasen la aplicación de lo aprendido y guiaran el estudio independiente. Esta inicia su desarrollo real al compás de la expansión de sistemas nacionales de correos, cuyos orígenes se suelen ubicar en el nacimiento en 1680 del Penny Post, servicio que permitía realizar envíos de cartas o paquetes por el precio de un penique. Ya hacia el final de esta primera etapa, se comienza a dibujar la figura del tutor u orientador del alumno que da respuesta por correo a las dudas presentadas por este, devuelve los trabajos corregidos, anima al estudiante para que no abandone los estudios e incluso mantiene contactos presenciales con él. Igualmente, para responder mejor a las exigencias de la orientación y guía del alumno, se fueron introduciendo paulatinamente en este tipo de estudios de solo correspondencia los aportes de las nacientes tecnologías audiovisuales, que allá por 1830 comenzamos a comunicarnos en la distancia a través del telégrafo y sus códigos Morse en 1820. En 1876, Graham Bell inventó el teléfono, lo cual nos permitió comunicarnos verbalmente a distancia. Para 1894, el italiano Marconi inventó la radio, y en 1901 se realiza la primera comunicación transatlántica por radio, aunque hasta 1920 no se pone en marcha la primera emisión de radio en Norteamérica. El teletipo, nacido en 1910, permitía el envío de mensajes escritos a distancia utilizando determinados códigos. Y en 1923 nace la televisión, que a partir de 1935 efectúa sus primeras emisiones regulares. Para la enseñanza multimedia a distancia o de segunda generación, que podríamos ubicar a finales de los años 70 con la creación de la Open University británica, radio y televisión, medios presentes en la mayoría de los hogares, son las insignias de esta etapa. El texto escrito comienza a estar apoyado por otros recursos audiovisuales, como audiocassettes, diapositivas, videocassettes, etc. El teléfono se incorpora a la mayoría de las acciones en este ámbito, para conectar al tutor con los alumnos. En esta generación, al quedar roto el concepto de la clase tradicional, las posibilidades de interacción presencial son escasas. El diseño, producción y generación de materiales didácticos, dejando en segundo lugar la interacción con los alumnos y de estos entre sí, son objetivos básicos de estas dos primeras generaciones de enseñanza a distancia. Para la enseñanza telemática o de tercera generación, cuyo inicio real podríamos situarlo en la década de los 80, la integración de las telecomunicaciones con otros medios educativos fue mediante la informática y esto es lo que define esta etapa. En esta tercera generación se apoyaron cada vez más en lo que eran los ordenadores personales y en las acciones realizadas por programas flexibles de enseñanza asistida por ordenador
y de sistemas multimedia, en que tenía una inmediatez y agilidad para el tráfico de comunicaciones y que además casi toda la totalidad de las mismas estaban hechas por la educación a distancia en los medios impresos y tecnológicos que funcionaban como un puente de unión de espacio y tiempo al alumno cuando estos no podían tener una relación cara a cara o entre sus compañeros. Ahora bien, evaluaremos cómo evoluciona la educación a distancia en distintos espacios. Ahora, para terminar, hablaremos de cómo fue la educación a distancia en el contexto latinoamericano. México fue uno de los primeros pioneros en la enseñanza a distancia, ya que en 1947 el Instituto Federal de Capacitación de Magisterio inicia un programa para el perfeccionamiento del profesorado en ejercicio. Para 1968 se crearon los Centros de Educación Básica de Adultos. En 1971 aparece la telesecundaria, la cual utiliza la televisión para apoyar la acción de los centros. Otra institución pionera en la aplicación de los sistemas a distancia en México es el Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación, que, creado en 1971 y extinguido en 1983, inició en 1973 la aplicación de un modelo de preparatoria abierta. Para 1974, el Instituto Politécnico Nacional inicia su sistema abierto de enseñanza en varias escuelas. También el Colegio de Bachilleres inicia en 1976 su sistema de enseñanza abierto. En 1972 se iniciaron experiencias de educación a distancia a través del denominado Sistema Universidad Abierta de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hoy ofrece algunos estudios con validez académica similar a la misma que la universidad ofrece a través del sistema presencial. Para 1991 se estableció la Comisión Internacional e Interdisciplinaria de Educación Abierta y a Distancia para coordinar los diversos sistemas y facilitar su interrelación y el planeamiento conjunto. En Colombia nació un modelo genuinamente latinoamericano, con las llamadas escuelas radiofónicas, iniciado por la Acción Cultural Popular en 1947. Para 1981, la Universidad de San Buenaventura, Seleccional de Cali, recogía las iniciales consideraciones del gobierno en cuanto a la solución de problemas de capacitación mediante enseñanzas no convencionales y empezó impartiendo a distancia la licenciatura en educación primaria. Para 1982, el gobierno de Colombia aprueba un decreto por el cual se reglamenta, dirige e inspecciona la educación abierta y a distancia, y se crea el Consejo Nacional de Educación Abierta y a Distancia, así como el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación a Distancia, con funciones de promoción, asesoría, capacitación, supervisión y evaluación de los programas a distancia. En 1983 se crean los programas de educación abierto y a distancia de la Universidad Francisco de Paula Santander. En República Dominicana, los centros APEC de educación a distancia se fundan en 1972, con la finalidad de ofrecer programas educativos a bajo costo a dominicanos adultos marginados socioeconómicamente mediante el sistema de educación a distancia. En Ecuador, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría inició sus programas de enseñanza a distancia en 1972, dirigidos a adultos con escasa educación. Para 1976 se comenzó a impartir algunos cursos a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja, a través de la denominada Universidad Abierta de Loja. En Costa Rica, en 1977, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de la Universidad Estatal a Distancia. En Venezuela, en 1975, nace la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Abierta, cuya creación oficial se produjo en 1977. En Brasil, fue fundado en 1939 el Instituto Radiomonitor y después el Instituto Universidad Brasileiro en 1941. Cuba valoró más las necesidades de los trabajadores respecto a la ampliación de las capacidades de matrícula en la educación superior convencional. Para satisfacer esta demanda, el Ministerio de Educación decidió crear la Facultad de Enseñanza Dirigida dentro de la Universidad de La Habana en 1979. Y con esto terminaremos el trabajo. Solo queda mencionar las conclusiones, pues son:
que en definitiva esto se trata de una educación mediada, y esa mediación se ha venido realizando con una secuencia ajustada a la evolución de los medios que, durante el siglo y medio real de vida que tiene esta modalidad educativa, podemos resumirla en la siguiente sucesión. El texto impreso ordinario, que pasó a ser texto impreso con facilitadores para el aprendizaje, la tutoría postal, el apoyo telefónico, la utilización de la radio, la aparición de la televisión, con lo cual termina la primera etapa, y el apoyo del aprendizaje en audiocassettes, con videocassettes, la enseñanza asistida por ordenador, que aquí es donde comienza la tercera, la audioconferencia, el videodisco interactivo, el correo electrónico, la videoconferencia de sala, las páginas web y la videoconferencia por internet, concluyendo con de la educación por medio impreso y unidireccional se pasó a la enseñanza por correspondencia y de esta a la audiovisual. Se evolucionó hacia la formación apoyada en la informática, para finalizar con la era de la telemática en la que nos encontramos inmersos actualmente. Las tecnologías que se vienen utilizando en esta última están suponiendo, como decimos, una auténtica revolución en el ámbito de educación. Sin más por el momento, les agradezco mucho el espacio prestado, las atenciones y nos estaremos viendo en otra ocasión.